económicas. El enfrentamiento entre Inglaterra y Estados Unidos dejó a la URSS las manos libres en Hungría. Un legendario futbolista y todos los secretos de su historia fueron revelados gracias a distintas crónicas de la época, en las que se narra cómo este hombre tuvo que escapar del comunismo vestido de militar, quedar fuera de un avión que se estrelló y estuvo a punto de abordar, entre otras facetas en las que casi pierde la vida, pero no fue así. Todo para que deslumbrara después de años de aquellas tragedias que evitó y cambiara la historia de un club que confió en su potencial. El día de hoy vamos a hablar de una historia realmente sacada de una película, pero que en realidad pasó, una historia que fue real y que en su momento se habló mucho, pero que siento que de alguna manera se perdió en los libros, en la historia, porque pues sí se dio hace un par de años atrás. Estamos hablando de 1930, 40, 50, 60, entonces pues ya ha pasado prácticamente, vamos para los 100 años. Y es normal que historias como estas vayan perdiendo protagonismo. Sin embargo, pues para eso estamos acá. Así que ahora en este video vamos a hablar de la épica historia de Ladislao Kubala, un jugador que probablemente ustedes hayan escuchado antes, porque a pesar de los 100 años que pueden haber pasado, o menos o más, es una de esos nombres legendarios. Pelé, Maradona, los pioneros del fútbol, por supuesto. Hay un montón, hay una lista completa de leyendas que a pesar de los años, de las décadas, pues aún se siguen recordando y se siguen pues hablando de alguna manera, pero probablemente solo han escuchado la historia después de que empezó como tal a jugar en el Barcelona y todo lo que hizo ahí en el club. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poquito de lo que pasó antes, porque se ve condicionado de cierta forma y además pues es lo que hace que esta historia sea bastante épica. Así que vamos a conocerla de una vez. Ladislao Kubala fue un jugador mítico y, como decíamos, esta historia es muy curiosa, es admirable y en parte es muy trágica porque fue una demostración plena del terror y el peligro que acechaba en el viejo continente desde 1930 en adelante. Y es que 3 años antes, en 1927, nació nuestro protagonista en Budapest, la capital de Hungría. El man se consideraba húngaro porque había nacido ahí, pero también checoslovaco por su madre. De hecho, llegó a jugar en ambas selecciones cuando cumplió 20 años y ya era una estrella total dentro de su escuela, en donde tenía varios reconocimientos a nivel nacional. Es decir, con 20 años ya se esperaba mucho de él y las expectativas por consecuencia eran bastante altas. Sus actuaciones en el Slovan de Bratislava y en el Vasas de Budapest fueron suficientes para darle esta reputación de futuro crack, pero que la época y el contexto iban a presuntamente a acabar. Vamos a hablar un poco del contexto al que me refiero porque es muy importante para entender este personaje y esta historia. Aunque hubiese terminado la Segunda Guerra Mundial, había comenzado otra igual de violenta para esos años, en la que pequeños países se veían envueltos a finales de los años 40 con la llamada Guerra Fría. La Unión Soviética, uno de los dos países encabezando esta disputa, tuvo que invadir un montón de países con menos poder, con menos población, e imponerles así sus ideologías, entre estos Checoslovaquia y Hungría, los dos países donde se encontraba nuestro protagonista. Por supuesto, al tratarse de un tema tan sensible, las cosas son mucho más complicadas de cómo las voy a hablar y cómo las voy a explicar. Sin embargo, esa era la situación que envolvía el momento en Europa. Es por eso que, cansado de ver cómo su país no tenía los recursos que él necesitaba para seguir con su carrera futbolística normal, tomó la decisión muy joven de fugarse del país de manera ilegal, porque no había manera legal para hacerlo, tal como pasa actualmente con ciertas fronteras del mundo. Era realmente complicado salir de estos países una vez ya eran controlados por la Unión Soviética. Salir de allí ilegalmente era prácticamente poner la vida en juego. Kubala contactó a una empresa de transporte de personas en el sentido de que literalmente organizaban escapes de esta manera. Y allí el futuro gran deportista tuvo que disfrazarse de soldado ruso porque, bueno, esta era la estrategia en la que podían despistar un poco a los adversarios comunistas, quienes cuidaban de estas acciones y que no se cometieran. De hecho, se dice que estos soldados que cuidaban para que no hubieran actos ilegales tenían el permiso total, sin remordimiento, de dispararle a alguno que estuviera cometiendo algo que no se debía. Fue así como Kubala se aventuró en la peligrosa actividad de ser un fugitivo de su país
país. El tipo iba con muchas personas, obviamente no iba solo, e incluso se dice que emborrachaban a los más pequeños para que en caso de que lloraran no lo pudieran hacer, y pues así evitar alertas de los soldados que estuvieran merodeando por los montes de por ahí. Ese grupo de fugitivos del que estábamos hablando se dividió en dos en algún punto, y solo uno de esos dos grupos logró atravesar la frontera con éxito y salir vivo. Obviamente era el grupo en el que iba el futuro crack del fútbol, algo que por supuesto impacta a la hora de entender qué fue más al azar, cuál de los dos grupos terminó siendo descubierto y cuál logró salir del país. Después de toda la travesía y de poder exitosamente salir del país, el man terminó en tierras italianas. Por eso Kubala acabó en un curioso equipo que podríamos llamarlo club llamado Hungría, como el mismo país, un equipo dirigido por su cuñado Fernando Dauk. Eso sí, sin la posibilidad de jugar en un equipo de aquel país, ya que algunos partidos comunistas italianos habían prohibido que personas de los países provenientes de la Unión Soviética no se podían refugiar en el país azurri. Este equipo por supuesto no era oficial ni reconocido por ningún ente importante de fútbol, sin embargo los dejaban jugar amistosos ante los que sí lo eran. Para estar recién fugado y aún así tener vida, jugar en un club así era un paso importante para la futura leyenda. En 1950 este equipo jugó contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con una actuación estelar de Kubala, quien hizo un doblete. Allí mismo, 3 días después, este equipo de húngaros volvió a jugar, esta vez contra la selección española, y de nuevo la demostración del alto potencial de Kubala fue lo que más deslumbró en la cancha. Al cabo de una semana, Kubala recibió una oferta formal del Real Madrid para que pasara a jugar con el conjunto blanco. Cuando el fichaje estaba casi cerrado con el Madrid, Kubala puso una condición para que él jugara para el club merengue, y era que también contrataran al técnico y cuñado Fernando Dauric. Algo que Bernabéu no aceptó, y es por eso que a pesar de que el fichaje estaba casi cerrado, como dije, se cayó de último momento por esta negativa. Días después el equipo Hungría siguió por la gira en España y ahora fue a parar a Barcelona, donde por supuesto jugaron contra el Español, anotando que un funcionario del Barcelona llamado Pepe Sampier estaba presente y se dio cuenta del gran potencial de Ladislao Kubala. Para no alargar la historia, el húngaro acabó firmando con el club azulgrana porque este se accedió a también contratar al técnico y cuñado. Así fue como el Real Madrid se enojó en su momento y empezó a demandar al Barcelona porque entre ellos tenían un trato de no robarse los fichajes, pero ese contrato aplicaba solo para equipos de España y el Hungría no era español, de hecho no era ningún país como tal. Pero bueno, aquí vamos a hacer una especie de aclaración porque el Fútbol Club Barcelona tampoco podemos tildarlo como el equipo que rescató y potenció a este desplazado de la guerra solamente, ya que en medio de una España franquista, la historia del joven Kubala se acomodaba a la perfección con los ideales anticomunistas que se querían promover. No sé si me entendieron con eso, pero el punto es que teniendo también otra posición bastante radical España en ese momento, pues usaron la historia de este señor que tuvo que escapar de la guerra y de los villanísimos comunistas y fue a refugiarse en el lado bueno. Para hacerme explicar mejor, esta función que cumplía Kubala no solamente era porque era un buen jugador y pues porque lo aceptaron por su gran potencial, sino que también había algo implícito más ideológico y de la guerra. Y es que, como les dije, España en ese momento con Franco era totalmente anticomunista y la historia de un joven desplazado por la guerra y por el, entre comillas, villano que era la Unión Soviética, pues calzaban perfecto para seguir la narrativa de que ellos estaban bien y los comunistas estaban mal. El Barcelona por supuesto tenía esto claro y también lo usó a su favor. Pasó el tiempo y Kubala aún no tenía papeles para poder jugar oficialmente, ya que en principio lo contrataron como un jugador amateur por toda su fatídica situación. Esto hizo que Kubala se interesara un poco más allá de los amistosos, que era lo que sí podía jugar, y destacaba como nunca. Y aquí entra una anécdota bien interesante de esta historia, y es que un equipo colombiano se enteró del potencial de este jugador y además tenía la llave para hacerlo competir profesionalmente, más una suma de dinero considerable. Esta oferta fue hecha por un club modesto de Colombia, Atlético Bucaramanga. Este equipo se ubicaba en la mítica Liga Pirata al margen de la FIFA, un periodo en el que el fútbol colombiano construyó su propia liga y esto le daba mucha más libertad para atraer estrellas del fútbol mundial. De hecho, fue por eso que Alfredo Di Stéfano terminó jugando allí, entre otros grandes cracks del fútbol. Kubala estuvo muy cerca de llegar a este club colombiano, de no ser porque el Barça fue más inteligente. Se pilló que por allá un club todo random de Colombia quería llevarse a su estrellita y le subieron el sueldo como nunca
Kubala para retenerlo y seguir en la lucha por conseguir lo necesario para poder usarlo en los partidos más importantes que disputaba el club catalán. Ahí la única solución para que este hombre pudiera jugar dentro de la Liga Española era prácticamente cambiarle la nacionalidad, y él, con tal de jugar, aceptó. Lo que pasa es que para hacerse español y tener, como digo, la nacionalidad como tal en esos tiempos, era obligatorio contar con el sacramento del bautizo, por lo que Kubala, obviamente, al no estar bautizado, por no pertenecer a un país católico, tuvo que hacerlo antes, todo con tal de entrar a la profesionalidad del fútbol español. Y aquí podemos retratar de nuevo cómo España, al ser un país tan sumido en su anticomunismo y sumado a su peligrosa relación de la iglesia con el Estado, obligaban prácticamente a gente que no era su cultura a volverse a transformarse en su cultura para poder pertenecer a ellos de manera legal. Y aunque es una analogía bastante interesante y pasó mucho tiempo después, es prácticamente lo que pasó en la época de la colonia, cuando imponían sus verdades y si no eran compartidas, no había nada que hacer. Y puede que en este punto piensen que la historia se disoció mucho, se fue por las ramas en cualquier tipo de sentidos y terminamos hablando de muchas cosas a la vez, pero todo realmente valió la pena porque al final Kubala revolucionó el fútbol en el Barça. Nada más en las primeras semanas en las que ya estuvo jugando como profesional y pues como español, rápidamente ganó Liga, Copa de la Liga y Copa nuevamente. Su aparición fue como el salto del cine mudo al sonoro. Él fue uno de los pioneros, de los genios del fútbol español que llegaron del extranjero para cambiar las reglas más conservadoras del fútbol español e imponer cómo jugaban ellos en otros países, con un fútbol mucho más ofensivo que se fusionó con el ya construido en España y resultó en uno de los mejores equipos de la historia y de uno de los mejores 11 de la historia también del Barcelona, y pues Di Stéfano en el Madrid, con Puskás y bueno, todos los demás. Podríamos estar hablando de lo que pasó después, pero siento que eso ya hace parte de otro video, porque lo que íbamos a repasar era todas estas cosas raras y atípicas que le sucedieron a Kubala antes de llegar a ser el futbolista que fue, por supuesto como una leyenda, teniendo grandes momentos, grandes títulos, y al final, después de su carrera como futbolista, también siendo crucial e importante desde el banquillo. Y pues sí, esta historia se resume en eso. Creo que no hace falta ahondar en algo más. Una historia que, más allá de ser asombrosa y admirable, retrata, demuestra y muestra el cinismo de la guerra.